Siendo honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas. Osiris de León, ingeniero geólogo académico de la Academia de Ciencias RD, ambientalista, político y comunicador, nos cuenta sobre el estado de vulnerabilidad que tenemos en República Dominicana ante un eventual sismo de gran magnitud. Osiris además nos relata cómo por casualidades de la vida llegó a estudiar geología. Así que disfruten de esta gran entrevista, donde hablamos de sus orígenes, su afinidad con la política y de su eterna energía. Amigos, buenas noches. Ya vieron ustedes ahí en la introducción quién es el caballero de esta noche. Es Osiris de León. Osiris, ¿cómo estás? Hola, Catherine Hernández. ¿Cómo tú estás, amiga y hermana? Oye, Contentísimo de estar conversando contigo aquí. Me encanta el espíritu de Osiris. ¿Tú siempre eres así? Sí. Así como espontáneo, Sí. rápido. ¿Quién te enseñó a ser así? Mira, a mí me tocó ser primero clérigo en la iglesia y estaba obligado en cada misa a leer algún pasaje de la Biblia y hacerlo de forma dinámica para lograr el entusiasmo del público, de la feligresía. Luego me tocó ser Boy Scout y como Boy Scout hacíamos operativos en la escuela, en el liceo y teníamos que explicar diferentes temas y siempre me encargaban a mí ponerle chispa a las cosas para que la gente se entusiasmara. Creo que eso me fue conduciendo gradualmente a esa dinámica expresiva porque veía que cuando tú hablabas muy lentamente la gente se apagaba. Está claro. Pero que si tú lo hacías con energía, con entusiasmo, la gente se avivaba. De hecho, mira, te puedo decir que me ha tocado dictar conferencias en muchas partes del mundo y me ha tocado hablar en un momento donde la gente está o cansada, agotada, o la gente comió y tiene un poquito de somnolencia, se bajó. Y desde que tú comiste, señores, buenos días. Para mí es un honor estar con todos ustedes, la gente despierta. Y algún amigo de confianza decirme, oye, no me dejaste dormir, tantos sueños que yo tenía, entonces tú le pusiste tanto entusiasmo que no me pude dormir. Quiere decir que siempre en la conversación, Catherine, es importante que haya cierta dinámica que motive al público que está ahí a mirarte. Yo me encuentro en la calle con mucha gente que me dice, mira, cuando tú comienzas a hablar, yo no me paro hasta que terminas porque espero que en algún momento se pueda plantear algo interesante. Yo creo que ahí es donde tiene que estar centrada la dinámica de una entrevista en televisión, en radio o en cualquier espacio. Estoy de acuerdo contigo, El tema del ritmo, el dinamismo, hacen que la gente conecte definitivamente con tu mensaje. Tú eres un hijo ilustre de Navarrete. Así me dicen en Navarrete, yo no me he ganado eso, como tú comprenderás. Yo nací en Navarrete, crecí en Navarrete, fui profesor de escuela. ¿Cuál es tu conexión con Navarrete hoy? Mi conexión con Navarrete es que cada año para el día 26 de julio, que es el día de Santa Ana, que es la fiesta patronal, pues ellos me convocan para una actividad formal, masiva, donde llegan los dominicanos navarretenses que están en Nueva York, los que están en Boston, los que están en Miami, los que están en España, los que están en Centroamérica, y entonces es una actividad masiva, entonces me piden hablar ahí en público y trato de ponerle un poquito de chispa y a ellos les gusta esa chispa. De hecho me ponen, digamos, como pieza central de las exposiciones y yo en ese momento me siento distinguido, querido y apreciado por la gente de mi pueblo. Y chivo liniero, seguro. Sí, tú sabes que de Navarrete hacia el oeste es todo línea noroeste. Te das cuenta de la vegetación. Sí. Esas especies que tú ves ahí, te das cuenta que eso es bosque seco. El cambrón, el aguasábara, la valla honda. El aroma, todo eso es propio de ese clima. Por tanto, el chivo forma parte de eso. Quiere decir que donde tú ves chivo, espera que ahí hay cambrón, que hay guasábara, es decir, hay cactáceas, porque el chivo es una especie animal propia de zonas de baja pluviometría. Tú no encuentras chivo donde llueve mucho, sino donde llueve poco. Y Navarrete es zona de eso. Por tanto, toda la vida se ha hecho. Y tú lo veías desde que Fefita la Grande era jovencita, hacían una fiesta un domingo en un club y decían, con chivo picante. Exactamente. Pero yo le decía a mi productora, Vanessa Padilla, y a Jennifer Caraballo, que es la editora, que eso no tiene nada que ver con un peladero de chivo.
Un peladero chivo. ¿Tú sabes lo que es un peladero chivo? El peladero de chivo es donde no ha quedado nada. El ahí. chivo arrasó. Entonces te dice, es una fiesta que no hay nada. Y tú dices, esto parece un peladero chivo. Sí, sí. Aquí no hay nada. Lo que pasa es que la vegetación es escasa en la zona de baja pluviometría. Sí, claro, obviamente. Tú te vas a Navarrete, a Esperanza, a Mao, a Villavasque, a Castañuela, a toda esa región, y la vegetación es escasa porque la pluviometría es escasa. Claro, no, en consecuencia, el chivo tiene que comer lo poco que hay como vegetación para su nutrición. Exacto. Entonces, como la vegetación no es abundante, sino escasa, él se come lo que hay. ¿Por qué tú decidiste ser geólogo, Osiris? Mira, yo no decidí ser geólogo. ¿Ah, no? La vida me llevó por el camino ¿Cómo de la así? geología. ¿Cómo fue Mira, eso? mi deseo era ser médico y por eso yo había hecho cuarto de ciencias naturales Ok. en mi pueblo de Navarrete. E hice un esfuerzo extraordinario en dominar la anatomía, la biología y todo lo que tenía que ver con ciencias naturales. Voy a la universidad, me inscribo, escojo como profesión a estudiar la medicina. Yo no tenía recursos económicos para cubrir una universidad tan costosa como la Pucamaima en ese entonces, que costaba 10 pesos el crédito. Y era caro. 10 pesos el crédito. Y era Espérate, caro. déjame recogerte que se te cayó la cédula. Ya va. Tú pagabas 120 pesos al año. Y lo hallabas mucho. Entonces yo pedí un crédito educativo a Fundapec. Ok. Y Fundapec, me sometió a un examen de nivel, lo hacía con todo el mundo, salí en los primeros 3 lugares, me aprobaron mi crédito inmediatamente, pero condicionado. ¿Cuál era la condición? Usted no puede estudiar medicina. ¿Pero y por qué no? Dice, nosotros no financiamos ni medicina, ni arquitectura, ni derecho, ni ingeniería civil. Las carreras más ¿Y por qué? demandadas. Porque eran las carreras que en ese momento ellos entendían que estaban saturadas. Exacto. Y que ellos estaban en disposición de financiar carreras nuevas que podrían tener un buen nicho en el mercado. Entonces dije, bueno, déjame ver qué hago. En principio opté por electromecánica porque todavía no había geología. Y cuando estoy en el proceso de hacer el cambio para electromecánica, el mismo día que me llega la comunicación de la universidad autorizándome el cambio a electromecánica, publican en el edificio de Aulas 1, o ya le llamamos A1, en una cartulina escrito con un marcador negro: próximamente se abrirá la carrera de Ingeniería en Geología y Minas. Los interesados, favor pasar por la Facultad de Ingeniería. Yo iba entrando al edificio de Aulas 1 en el primer nivel, veo el letrero, inmediatamente giré, me fui a la derecha, bajé la escalinata y me fui directo al edificio. Y dijiste, esto es Y lo fui mío. el primero en solicitar. Ah, mira. matricularme. Sí, porque yo necesitaba una carrera. ¿Tú crees que el país se perdió de un buen médico o ganó un buen geólogo? Mira, yo creo que la vida te lleva por el camino preestablecido. Ok. Muchos te van a ¿Tú decir crees eso. en el destino un poco? Yo creo en eso. ¿Sabes por qué? Porque tú ves cada día aquí en todas partes del mundo cosas que por una diferencia de un segundo ocurrieron o no ocurrieron. Totalmente. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no ocurrió un segundo antes y se hubiese evitado esto? O un segundo después y se hubiese evitado esto. Si yo no hubiese tenido la barrera de Fundapec, de que no me financia la carrera de medicina, quizás yo hubiese sido un médico clásico, un médico tradicional, un médico convencional, y quizás no hubiese tenido la oportunidad de ayudar al país a identificar problemas de geología, de minería, de medio ambiente, de sismicidad. Entonces yo creo que al final... Yo creo que tú podrías ser como un Cruz y Minian parte 2. Pudo haber sido, o Cruz es y una Minian 2 posibilidad. después de Osiris. Cierto, es una Porque yo creo que posibilidad. las condiciones personales no varían demasiado. O sea, tú eres lo que Cierto. tú eres incluso antes de ser geólogo. Claro, pero ocurre que, bueno, mira, nosotros hacíamos el operativo que a mí más me encantaba en mi pueblo cuando yo era Boy Scout, tú no me lo vas a creer. ¿Cuál era? Era el sábado que nos tocaba barrer la calle Daniel Goris desde allá arriba, desde donde comenzaba hasta donde terminaba. ¿Y por Y qué? salíamos todos sucios de ¿Y por qué te gustaba eso? Porque lo entendíamos como un servicio comunitario. Ah. O sea, una calle llena de basura. Yo vivía también en esa calle, Deberíamos evidentemente. poner unos cuantos aquí a O hacer sea, yo eso. tenía un interés en que mi calle estuviera limpia. Y cuando uno veía esa calle sucia, al principio del sábado, y totalmente limpia, ya en la tarde del sábado, uno sentía la satisfacción y uno decía,
así es que debe estar cada día en nuestra calle. Está claro. Y creo que eso contribuyó en gran medida a que yo me inclinara mucho por todo aquello que tiene que ver con la ayuda a la sociedad a identificar un problema y su solución. A mí no me gusta hablar de ningún problema si no tengo a mano una posible solución. Porque no tiene sentido que tú y yo estemos hablando de la gripe y no busquemos un jarabe para la gripe. Está claro. Entonces, una de las cosas que yo creo que se debe cambiar aquí en la política dominicana es que el político no debe estar permanentemente remachando el problema si no trae con su mano derecha una solución al problema. Dime cuál es el problema que tú ves en el agro, o el problema que tú ves en el turismo, o el que tú ves en el ambiente, pero dime también una posible solución y vamos a discutir la posibilidad de aplicar esa solución bajo el escenario actual. Si es válido o no, si es viable o no, si hay recursos o no, si eso aplica dentro del marco de la ley o no. Pero yo venir y decir permanentemente, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta lo otro, y no proponer una solución, no es elegante para la población. Hablando de política, ¿cómo estás tú con el Partido Reformista? Mira, con el Partido Reformista soy amigo, como he sido siempre. Yo he militado en ese partido desde prácticamente mi adolescencia. Sí, pero como de Navarrete. Siempre he entendido que ese partido tiene que estar en lo que tú y yo hemos estado hablando hasta ahora, más vinculado con la sociedad. No solamente el Partido Reformista, Catherine, yo creo que todo partido político debe tener como tarea primaria su vínculo directo con la sociedad. Jimaní, ¿cuál es el problema de Jimaní? Vamos a discutir el problema de Jimaní, alternativa de Jimaní, Higüey, Puerto Plata. Vamos a ver el problema de Bonao, de La Vega. Entonces, cuando tú insistes a lo interno de la estructura política de un partido, en que nos vinculemos de forma directa con los problemas de la sociedad y el partido tiene resistencia de hacerlo, entonces tú dices, hay algo aquí que no entra en sintonía entre lo que yo quiero y lo que yo veo que hacemos. Entonces yo quiero que la política sea más activa, más dinámica, más fluida, menos chismes y más propuestas. ¿Y tú no te vas a lanzar político otra vez? ¿Vas a buscar Mira, el partido me lo pidió que lo hiciera en el 2011, pero luego el propio partido, después que nos pidió eso, se lo pidió a don Carlos Morales, se lo pidió a Ito Bisonó, me lo pidió a mí. Entonces el partido decidió espontáneamente e inconsultamente dejar eso sin efecto e irse en una alianza no consensuada en una asamblea. Cuando debieron haberlo consensuado en una asamblea. Pero ahora los políticos van de un partido a otro, también podría ser. Mira, los partidos van de un lado a otro, porque ya no hay diferencia ideológica. Exacto. Si tú tomas la ideología del partido A, la del partido B y la del partido C, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué tú no te vas, por ejemplo, para el PRM? Para administrar recursos del Estado y beneficiar al núcleo principal que esté alrededor del presidente de turno. Y creo que la política tiene que ser un poco más que eso. Pero, por ejemplo, si la cosa es buscar soluciones, ¿tú no te ves en otro partido que no sea el Partido Reformista? Mira, nosotros hemos decidido construir una propuesta política que se llama Partido Renovador Reformista. ¡Ah, qué bueno! Hemos presentado ante la Junta Central Electoral la documentación requerida para optar por el reconocimiento, y el reconocimiento esperamos que venga ahora, y si no viene ahora vendrá más tarde, vendrá en algún momento, y creo que es una oportunidad para contactar a la sociedad, ver qué quiere la sociedad, y eso tratar de traducirlo en un discurso político, en un mensaje político, en una propuesta política. Aquí, desde que tú eres niña, tú estás viendo que el problema del agua se agrava, pero tú no ves que hay una respuesta estructural de la sociedad, no la hay. El problema eléctrico va y viene, mejora, empeora, vuelve y mejora, vuelve y empeora, pero no hay una solución estructural. Entonces yo creo que aquí hay muchos problemas, Catherine, que necesitan una respuesta estructural de la sociedad, no de los partidos. Y que los partidos tienen que sumarse a esa búsqueda de respuesta que persigue la sociedad. Es decir, si tú tienes gripe, a ti no te interesa que yo te esté hablando de algo distinto a la gripe, porque en ese momento tu preocupación es la gripe. Claro. O sea, si en la sociedad, cuando hay una comunidad que no tiene agua potable, su problema es el agua potable. Si no me hables de otra cosa. Claro, no le hables de otra cosa, aunque sea más importante que el agua, pero en ese momento para ellos su problema es el agua. Es como cuando yo le digo a la gente, mira, tú puedes ir al hospital Robert Rick Cabral, el Angelita,
Y el médico te dice, mira, espérate, que es que tengo 200 niños. Dice, sí, pero el mío tiene urgencia. Porque el tuyo es tu urgencia. Entonces, el problema de la comunidad que no tiene agua, o que no tiene energía eléctrica, o que sus calles están dañadas, esa es su urgencia. Y tú tienes que atender esa urgencia, aunque tengas otras urgencias. ¿Eh? ¿Tú sabes cuál es mi urgencia ahora mismo? ¿Cuál es? Que tengo que irme a la pausa Una pausa comercial. Ya vamos a venir con más de... Regresamos ahorita, después de la pausa. Regresamos con más, hoy con Osiris de León, en Siendo Honestos. Osiris, ¿tú eres honesto? ¿Sí se llama este programa? Trato siempre de serlo. Siempre digo, primero, soy incapaz de decir en la televisión algo que no se corresponda con la verdad. Se lo digo a todos los presidentes. ¿En la televisión? Sí. ¿Y en la radio? Y en la radio también. Y en la radio, y en una reunión, y en una asamblea, y en una disertación. O sea, no te gusta mentir, no mientes. No. Porque tarde o temprano el problema aflora. Que la mentira tiene patas cortas. Tiene patas cortas. Y entonces tú te desprestigias. Lo mejor es cuando tú le dices algo. ¿Usted recuerda que yo se lo dije hace 10 años? Sí. Mírenlo ahí. Tú ves, por ejemplo, ahora salieron unas auditorías. Anda por ahí circulando unas auditorías. Sí. Pero si tú buscas los periódicos habrás visto que ya yo había dicho eso. ¿Tú quieres tener el mérito de haberlo dicho? No. Lo que estoy diciendo es que lo que yo dije se correspondía con la verdad. Porque el médico no debe tener ningún interés en lastimarte a ti cuando te dice que tú tienes la presión alta. Claro, es un diagnóstico. Un diagnóstico. Entonces, eso hago yo como profesional. Tú me dices si hay un problema potencial con ese puente o no, yo lo miro, lo evalúo y te digo, mira, si aquí en el estribo derecho tienes un problema, cuando el río haga una crecida te va a socavar eso y es mejor que lo corrija. Eso no es ofenderte a ti como institución del Estado. ¿Cuál es tu diagnóstico actual del país? Mira, el diagnóstico actual del país es que no estamos donde debíamos estar a nivel de regional. Fíjate que nuestra economía ha crecido por encima de un 5% y eso nos coloca en una posición ventajosa en relación a Centroamérica, Latinoamérica en sentido general. Ahora, nosotros pudiéramos estar mejor si nosotros administráramos mejor nuestras prioridades y que los recursos económicos los invirtiéramos en las prioridades. Por ejemplo, 4% del PIB para la educación. Todos estuvimos de acuerdo en esa inversión, pero ocurre que la inversión no se ha focalizado en lo que tú y yo hubiéramos deseado, que era elevar el nivel de la calidad educativa. Cada vez que vamos a las pruebas PISA quedamos en el último lugar. ¿Por qué quedamos en el último lugar? Porque nuestros estudiantes no están bien formados en matemática, en lectura y en ciencias básicas. Por tanto, hay una señal clara de que tenemos que mejorar en ese sentido y que el 4% del PIB tenemos que orientarlo hacia allá. ¿Qué hizo Inglaterra o Reino Unido en sentido general con el tema de las matemáticas? Tenían deficiencias en matemáticas los niños. Se reunieron y dijeron, ¿dónde están los mejores profesores de matemáticas? En Shanghái. Fueron y lo buscaron a Shanghái. Pero aquí hay problema, chinos, y los pagaron. No, Cine, pero es que aquí hay un problema. Acuérdate que la ADP no permite eso. Aquí los gremios tienen esa situación. O sea, los gremios no permiten que venga gente de ninguna parte del mundo porque entonces tienen que buscarse cuatro, porque es que no son políticos, porque es que esas son mis plazas. Entonces aquí hay un tema de corresponsabilidad. Y también desde los gobiernos eso se admite. Y no solamente se admite, sino que con esos gremios es que después se hace campaña. Claro. Entonces, ahí el problema. No es que sea muy difícil advertir cuál es la solución, es que hacen falta pantalones para buscar la solución. Hay algo que le impida... ¿Pantalones o faldas? Porque a mí me gusta decir pantalones o faldas para buscar la solución. Cualquiera de las dos. Es voluntad de tú decirle la realidad al sindicato de referencia. Sea aquel sindicato eléctrico, que era famoso, que tú recuerdas, o aquel sindicato de transporte, que era famoso, que tú recuerdas, o sea, un sindicato en el área educativa. A mí me tocó ser profesor. Y siendo profesor me tocó decirle al director de la escuela, no es así. Mira, tú no estás cumpliendo con el programa. Cierto, en este caso no estoy cumpliendo con el programa porque ese programa está desactualizado. Y yo no puedo estar con un programa desactualizado. Ahora, evalúeme los muchachos míos, a ver si le pasa uno. Póngale el examen que usted quiere y usted va a ver que todos le van a sacar 100. Entonces, hacia allá es que tiene que ir la educación. Que cuando tú mandes a los muchachos tuyos, los dominicanos, a la prueba PISA, tú como gobierno, tú como madre, aquel ciudadano como padre, aquel como hermano, diga, los muchachos de nosotros van a venir dentro de los 10 primeros.
porque están preparados. No importa lo que tú les preguntes de matemáticas, te lo van a resolver. No importa lo que tú les pongas en lectura, te van a hacer una lectura fluida, fluida. Y no importa lo que tú le pongas en ciencias básicas, te lo van a resolver. Eso tiene que ser una filosofía estructural del sistema educativo dominicano. Y no cuesta nada que el presidente de la República de turno, el de ayer, el de hoy, el de mañana, se siente con el sindicato y le diga: estas son nuestras metas como gobierno y no son las mías, son las de ustedes. Y si esto falla, no fallé yo como gobierno, fallaron ustedes como docentes. Entonces eso es parte de tu diagnóstico del país. En ese sentido. Pero ¿qué es lo que a ti más te preocupa, además del asunto educativo, que yo creo que es primordial, es la columna vertebral? ¿Qué otra situación te está generando a ti preocupación? Por ejemplo, mira, Sí. estamos en medio de una sequía. ¿Sí? Nosotros creemos que decirle a la sociedad que hay una sequía es pecaminoso, que es alarmista. ¿Quién cree eso? Todos. Ah, Cuando yo dije hace casi 2 meses que estábamos en una severa sequía, no gustó en muchos sectores que yo lo hubiese dicho y que un periódico Pero eso lo es la publicara en portada. Pero claro, eso es lo que yo digo. pero eso es la verdad. Eso es la verdad. O sea, y además tú no tienes la culpa de la sequía, ni yo, ni el gobierno, ni los funcionarios. Hay una situación, Es un tema climático, claro. es un tema meteorológico. Las condiciones del tiempo meteorológico son las que definen la cantidad de vapor de agua que hay en el viento alisio que llega por el noreste, es que te va a definir cuánta lluvia te cae en Villa Altagracia, en Bonao, en La Vega, claro. en Santiago. No depende de ti. Tú no puedes aumentar o disminuir por un decreto. Entonces se te pusieron bravos porque tú Se me dijiste que pusieron había bravitos sequía. algunos. Sí. Inclusive Te hicieron bembita. Hicieron bembita, uno de los periódicos más importantes del país me preguntó que cuáles podían ser los efectos. Yo dije que eso podía afectar la producción entre un 25 y un 40%, y un ministro respondió que eso era una exageración de mi parte, que la afectación no iba a pasar de un 8 a un 10%, y ya vamos lejos. Hasta el propio presidente de la República tuvo que asumir el tema de la sequía, porque es una realidad que está ahí en la puerta de la sociedad. Y tú no puedes irte nunca en contra de las condiciones atmosféricas de la naturaleza, porque tú no las controlas como ser humano. Son variables de la naturaleza. Entonces lo mejor es tú verlas, tratar de evaluarlas y adaptarte a ellas. A mí eso es lo que me preocupa. A mí no me preocupa que haya una sequía, porque tal y como tú dices, eso es una situación por la que pasan determinados países en algún momento Claro. del año. A mí lo que me preocupa es cómo nos adaptamos a esa situación. Porque yo no veo un modelo conductual distinto cuando hay crisis de nada. Así es. En el país. Así es. A eso es a lo que yo me refiero y Claro. es lo que me preocupa. Porque uno ve que hay como, es como que siempre estamos patinando, ¿no? Siempre. Permanentemente estamos patinando. Y es como que el país se repite. La sequía en este año ha sido dura, Claro. pero hace unos cuantos años fue similar. 18 y 19 tuvimos sequía. Y no hemos visto que de repente la gente haya tomado conciencia y diga, ¿tú sabes qué? Es que yo no tengo por qué lavar todos los días. Es que no. ¿Cómo se te ocurre lavar ahora? Que la gente lo haya asumido, que no se lo diga el gobierno, sino que usted en su casa, usted diga, espera un momentico, es que el agua hay que cuidarla. Correctísimo. Entonces, yo no siento Ese es el eso. criterio, ese es el mensaje. Y hay que asumirlo como una política de Estado. Pero eso no es culpa del como gobierno. la filosofía del Eso Estado. es culpa del gobierno. ¿Ah? Eso es culpa del gobierno. No hacerlo es culpa del gobierno. Te puedo decir que cuando venía la sequía del 18, yo se lo advertí al gobierno anterior en agosto. Y en una reunión con el presidente de la República me dijo, ¿tú estás seguro de eso? Le dije, sí, totalmente seguro. Y dice, pues vamos a decírselo al país. Llamaron al jefe de prensa de la presidencia, se organizó una rueda de prensa improvisada en ese momento, se le dijo a la prensa. Cuando vino la sequía 3 meses después, ya todo el país estaba informado. Por tanto, el Banco Agrícola estaba informado. Cuando fueron a buscar crédito para arroz, dijo, no hay crédito para arroz porque no hay agua para el arroz, y todo el mundo lo aceptó como una realidad de la naturaleza. Por tanto, se aplicaron políticas públicas orientadas a lo que venía en términos climáticos. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que hace. Prever. ¿Ve? Prever. Entonces, tú no estás diciéndole a la sociedad que tú eres mal gobierno cuando tú reconoces que hay una sequía, o cuando tú reconoces que el nivel de las presas está bajito. Está bajito porque tú estás consumiendo agua diariamente para acueductos y para canales de riego. Tú no estás cometiendo un error cuando tú como gobierno le dices a la sociedad, mire, el río Nizao no está seco, como ustedes me están diciendo. El río lo que está es represado
porque tiene 4 presas y el caudal que antes usted veía era porque tenía un cauce libre, de tránsito libre, y usted veía esto que parecía un brazo de mar de agua dulce. Pero ahora esa agua yo la tengo retenida en 4 presas y yo se la mando a usted a través del acueducto de Santo Domingo, el acueducto de Baní, el acueducto de San Cristóbal, el canal Marcos Cabral, el canal Nizao Najayo. Esa agua no vino de otro lugar, sino de ahí, de ese mismo río. Por tanto, no es que el río se ha secado, es que yo estoy derivando el agua para consumo suyo. Pero los gobiernos no se atreven a decírselo a la gente. Pero que es como debe ser, además. El agua debe ser para ser aprovechada. Claro. O sea, ¿de qué no sirve tener ese caudal? Perdiéndose si en no el se mar. Perdiéndose en el mar, exactamente. De eso se han hecho algunos estudios. Vamos a irnos a una pausa, Osiris. Cuando ¿Cómo no? regresemos, hablemos de algunos temas que preocupan a la sociedad. Yo creo que el asunto sísmico sigue siendo un dolor de cabeza para la República Dominicana, para el mundo entero, pero aquí yo tengo la preocupación sobre todo desde el punto de vista de las escuelas. Se habla y se requete habla de un estudio nacional de escuelas que están cimentadas sobre fallas y me gustaría tener tu perspectiva sobre eso. ¿Qué se está haciendo? Ya venimos con más haciendo. Regresamos con Más Siendo Honestos, hoy con Osiris de León, geólogo distinguido en la República Dominicana y en América Latina, pienso yo. Osiris, el país está en cierta forma preocupado por el tema sísmico. Hemos tenido algunos remeneos en este año. Evidentemente eso no escapa a lo que son las condiciones geológicas y geosísmicas del país. Pero a mí me preocupa el tema de las escuelas. Nosotros tuvimos acá a Leonardo Reyes, gracias por el aporte. El señor Leonardo nos decía con toda honestidad que ellos habían advertido que el país tiene un problema porque hay muchas escuelas construidas sobre fallas sísmicas. Sin embargo, hay un proceso, dicen, de reforzamiento de esas aulas. Yo no sé si será suficiente ante un eventual sismo de proporciones importantes. ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo veo como un tema preocupante que no es nuevo. Tenemos más de 30 años hablando de ese tema y en cada gobierno siempre se habla de que se va a hacer una intervención estructural para el debido reforzamiento. Ocurre que lo que ha ralentizado la solución es la diferencia de criterios técnicos, porque aquí todavía hay un segmento de la ingeniería que entiende que lo que se va a caer se cae como quiera, indistintamente de que esté en roca o que esté en suelo. Yo he tenido siempre una prédica distinta a eso y he dicho que si la ciudad colonial de Santo Domingo está ahí de pie, la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, la Iglesia Regina Angelorum, etcétera, es porque están sobre una roca caliza coralina rígida que produce un efecto de blindaje en las estructuras. Y que ese criterio debemos extrapolarlo al resto del país. Que estructuras sensibles como escuelas, hospitales, iglesias, alcaldías, gobernaciones, puentes, debemos cimentarlas sobre roca. Y si no hay roca, porque en muchas áreas del país no hay roca, evidentemente, como el Valle del Cibao, entonces ahora tú haces una estructura robusta. Tú no debes construir una escuela con el mismo criterio en Naco y en Los Prados. Naco es roca, rígida, por tanto, va a responder bien tu escuela. Los Prados es suelo. Te va a responder mal si la escuela no está diseñada para la aceleración máxima que tú esperas en ese tipo de suelo en función del terremoto máximo que tú esperas en esta región. Fíjate que con el temblor de tierra el 22 de septiembre del 2003, que afectó a Puerto Plata, lo primero que se cayeron en Puerto Plata fueron las escuelas. Con el terremoto de Haití el 12 de enero del 2010, se cayeron 5.000 escuelas. Con el terremoto de Sichuan, China, en el 2008, se cayeron 6.000 escuelas. Quiere decir que hay un problema internacional de falencia en las escuelas. Puerto Rico, 6 de enero del 2020, un temblor de magnitud 6.4. No debió haber hecho ningún tipo de daño. Se cayó la escuela Agripina Seda, en Guánica. Yo estuve allí. Turquía, 6 de febrero del 2023. 2 terremotos, uno de magnitud 7.8, un segundo de magnitud 7.5. 85.000 estructuras aparentemente robustas, aparentemente bien construidas. O se cayeron o quedaron tan severamente dañadas que están en lista para demolición. Claro. ¿Dónde está el tema? En Turquía, en Puerto Rico, en Haití, aquí, en todas partes del mundo. En no entender bien la sismicidad.
en no entender que los suelos como arcilla, limo, arena, caliche, la onda sísmica de corte, que es la que produce el daño en la estructura, porque la onda de compresión no daña estructura, es la onda de corte que te mueve en dos direcciones perpendiculares. Esa onda... La onda hacia arriba no hay sí, problema. No, es la onda de esta. corte que se te mueve perpendicularmente, te parte los elementos estructurales verticales como la columna y la estructura colapsa. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Esas ondas viajan muy lentamente en suelos como los del Valle del Cibao, en suelos como los de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. Bajo ese criterio, entonces tú tienes que construir escuelas robustas en Santo Domingo Norte, escuelas robustas en Santo Domingo Oeste, escuelas robustas en el Cibao, y no se hace. ¿Qué se hace aquí, Catherine? Se diseña un modelo de escuela. Igual para todo el mundo. Igual para todo el mundo. Y se lleva un sorteo que se hace por ahí en una iglesia, en una alcaldía, en una gobernación, y participan las autoridades locales o regionales. Ojo, y se aplaudió que eso se haya democratizado. Sí. Que se haya Pero tú estás poniendo democratizado la vida entrega de escuela. Eso se aplaudió. Ojo, Ojo, Osiris. Sí, yo vi a gente sí, muy respetada de este país sí, que decía, es que eso es una maravilla que hayan democratizado claro, las obras escolares. Y yo decía, ajá. Y yo en decía, manos de gente inexperta. inexperta. En manos de gente que no sabe nadie cómo van a responder. Por eso hay tantos tropiezos. Y efectivamente. Ahí están los tropiezos. Por tanto, ahora hay que intervenir en las escuelas. ¿Cuál es el temor del gobierno? Que el costo de intervención de tantas y tantas escuelas, pues no son 5 ni 10. No, claro que no. Son miles y miles de escuelas. Sí. Entonces tienen miedo a que el presupuesto se salga de control. Eso con las escuelas. Tú dices que Santo Domingo, por ejemplo, Naco... Naco es Roca. Naco es Roca, Piantini es Roca. Bellavista es Roca. O sea, no es que no vaya a pasar nada. Prácticamente nada. Mira, yo acabo de llegar de Turquía. Yo acabo de llegar de Turquía. Ajá, ¿cómo te fue? Recorrí toda la zona devastada. Okay. Desde Karamanmara, allá más al noreste, hasta llegar a Hatay, en la parte suroeste. Todas las ciudades destruidas, fui y las visité. Fotografié, revisé, documenté. Todo lo que se cayó en Turquía estaba sobre suelo. Las estructuras aparentemente frágiles de la zona perimetral sobre rocas se quedaron intactas. Eso llevó al presidente de Turquía, que no es geólogo, Tayyip Erdogan, a decir públicamente: las nuevas estructuras que vamos a construir no las vamos a levantar en los mismos suelos donde se cayeron, porque nos demostró que esos suelos responden mal al momento del terremoto. Las vamos a hacer en la periferia, en las colinas, donde hay roca rígida, porque ahí no se nos cayó nada. Si ya el liderazgo político internacional, Catherine, está aprendiendo lo que los geólogos están predicando desde hace 20, 30, 40 años, pero que todavía hay ingenieros del área estructural que se niegan a aceptar el modelo, porque ellos siempre predicaron que lo que se va a caer se cae donde quiera y que lo que se va a quedar de pie se queda de pie donde quiera. Y hemos planteado que no. Cuando tú vas a Haití, que se cayeron 400.000 estructuras en el terremoto del 12 de enero del 2010, todo lo que se cayó, incluido el Palacio Nacional, estaba sobre el suelo. Y todo lo que... por la calidad de las estructuras. Una combinación entre estructuras y suelo. Porque, ojo, yo estuve en Haití, sí, en Les Cayes. Eso fue el del 21. Exactamente. Y estuvimos ahí y yo decía, es que claro, es que estas estructuras evidentemente se van a caer. Sí. No tienen ningún tipo de regla mínima de construcción. Claro. Aquí no hay columnas, aquí uno no ve ni siquiera lo que le llaman todo ese vacío. Exactamente. Pórticos. Eso no existía. Yo decía, evidentemente se van claro, a caer. Pero es una combinación. Cuando esa misma aparente fragilidad estructural tú la llevas a la zona de roca, se queda intacta. Yo te puedo mostrar cientos de fotografías que tomé en Turquía, cientos de fotos que tomé en Haití, tanto en Lecay, el terremoto del 21, como en Puerto Príncipe, el terremoto del 2010, como en Ecuador, en el terremoto del 2016, como en Italia, con el terremoto de Matriz y de L'Aquila, o en Guatemala. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? La recomendación es el que no viva en zona rocosa. Tú tienes que tener un diseño para cada tipo de suelo. Eso es lo primero que el Estado tiene que entender. Ok. Pero ya que no están. Yo le he dicho muchas veces a los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas, mira, no hay que complicarse la vida. Tú puedes tomar los 10 principales tipos de suelos que tienes en el país. Sí. Y para cada tipo de suelo, hazte un diseño específico. Suelo 1, diseño 1, suelo 5, diseño 5, suelo 10, diseño 10. Cuando el Departamento de Geotecnia del Ministerio
te trae el estudio de suelo y te dice suelo 4, pásame el diseño 4, es el que va aquí. Oye. Te dice suelo 8, pásame el diseño 8, es el que va aquí. Y ya, resolviste. Pero fíjate tú, una cosa que parece así como tan sencilla. ¿Verdad? También. Una cosa que parece tan sencilla. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos que irnos al Servicio Geológico de Estados Unidos para saber de cuántos es un sismo en República No, no es Dominicana? necesario. Tú tienes la red sísmica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la red sísmica del Loyola, la red sísmica del INDRI, la red sísmica de Pero la la de la EGI. UAS no está funcionando bien, ¿eh? Funciona bien, pero muchas veces en horario incompleto. Bueno, pero entonces no funciona porque los sismos no responden. Vámonos a la pausa, Osiris. Ya vengo. No me voy a poner brava con eso. Regresamos con más. Siendo honesto, soy con Osiris de León. Yo le planteaba en la parte anterior que en el último evento sísmico, si se dice así, evento sísmico, así es. que ocurrió acá en Santo Domingo, que nos agarró a nosotros al aire y que pusimos la cara de que estábamos bien asustados. No nos movimos, pero estábamos asustados. Nosotros empezamos a llamar a la UAS para que nos dieran algún detalle y la verdad es que no logramos tener respuesta. Entonces uno dice, si ni siquiera podemos advertir de cuánto es la magnitud del sismo, ¿cómo vamos a pensar en alguna respuesta posterior? ¿Qué es lo que está pasando con eso? Mira, todo centro de sismología en cualquier parte del mundo tiene que trabajar 24/7 y tiene obligatoriamente que mantener una plantilla multilateral. Geólogos, sismólogos, ingenieros que estén tomando la data porque tú no sabes en qué momento va a llegar el sismo. Está claro, a cualquier hora. Entonces uno va a calcular la magnitud, otro va a calcular el epicentro, otro va a calcular el hipocentro y otro va a estar dando respuesta a los medios de comunicación. Se supone que cuando ocurre ese sismo, vamos a suponerlo a las 5 de la mañana, todos los medios van a estar llamando ahí. Te lo digo porque a mí me pasa. El sismo puede ser a las 4 de la mañana, a las 5, y mi teléfono se llena de llamadas. Y todo el mundo me llama. Me llaman de los medios locales, me llaman de medios internacionales, me llama la gente, me llama el que anda buscando información. Y qué bueno, porque la gente está buscando una respuesta. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la magnitud? ¿Tú te asustas con los sismos? No, nunca. ¿No te asustas? Nunca, no. No, estoy acostumbrado ya. Son muchos años ya tratando Pero el tú tema. sabes el efecto que pueden tener. Claro, no, además yo vivo en roca. Y como yo vivo en roca, yo vivo tranquilo. Ah, pues entonces yo me voy a quedar tranquila de ahora en adelante. Sí, porque yo vivo en roca, entonces yo me quedo parece. tranquilo. Entonces, ¿qué ocurre? Un centro de sismología necesita tener una plantilla de recursos humanos Sí. para responder. ¿Pero qué es lo que pasa? mientras No hay hay recurso uno económico. respondiéndote a ti, otro le responde a otro medio. Sí. Pero tú qué sabes lo que pasa ahí. ¿No hay recurso económico o qué es lo que ocurre? No, mira, no, más que un tema de recursos económicos, es un tema de recursos humanos. Ok. Tú necesitas aumentar la cantidad de recursos humanos y tú te tienes que dividir ese personal en 3 horarios de 8 horas. Y no se está 3 de haciendo 8, así. no lo tiene. Entonces, tú tienes que tener un grupo que trabaje de 8 de la mañana a 4 de la tarde, uno de 4 de la tarde a 12 de la noche y otro de 12 de la noche a 8 de la mañana. De esa manera, tú siempre vas a tener personal que responda al momento que tú llamas y que tengan líneas de salto automático. Que no, estoy llamando, está timbrando hace 3 minutos y no hay respuesta No, es porque peor. le está dando una entrevista a un medio. No, tiene que entrar otra persona a responder. Tú tienes que tener suficiente personal pensando en la contingencia. Porque ese instituto no está para cuando no tiembla la tierra, sino para cuando tiembla. ¿Está claro? Y cuando tiembla es cuando vienen todas las llamadas y te llega una nube de llamadas. Y tú tienes que tener capacidad de respuesta para la nube de llamadas. No te puedes decir, pero es que había muchas llamadas simultáneamente. Entonces, aumenta el Amplíelo. personal para dar respuesta a todo el mundo. Amplíelo, porque eso es una oficina que trabaja, se supone, todos los días del año. Y que todo el mundo va a llamar. Y cuando todos los tiembla días del tierra. año no hay sismos. No, Entonces uno pero el debe- día que hay sismo, todo el Exactamente. mundo va a llamar. Exactamente. Entonces uno no puede decir, no, que estaba ocupado, que no, que no funciona así. no. Eso para mí... Tú necesitas respuesta inmediata. Sí. Mira, cuando el terremoto de Haití, el 12 de enero del 2010, inmediatamente la gente comenzó a preguntarme, déjeme averiguar, pero cogí el teléfono, marqué el número de teléfono del Instituto Sismológico de Mayagüez, lo tenía, inmediatamente me respondieron la llamada, mira, te habla Osiris de León, de aquí de ¿qué tal Osiris? ¿Cómo estás? Dime, magnitud y epicentro, nada más necesito esos datos. Mira, la magnitud fue cerca de 7, pudo ser 7, 7.1 todavía, no hemos refinado el cálculo y es cerca de Puerto Príncipe. Más tarde te podemos dar más detalles. Ok, perfecto, ya con eso ya yo resuelvo. Y ya con eso yo le informé al país. Miren, el temblor fue cerca de Puerto Príncipe, fue de magnitud cerca de 7. Hay que esperar muchos daños por el tipo de suelo que hay ahí en Puerto Príncipe. Ahí es mayormente arcilla, hacia el puerto es arena, por tanto esperemos muchos daños. Y así fue. Pero ya tú tienes un dato primario que tú compartes con la gente. La gente quería saber dónde había sido.
Fue Puerto Plata, fue Samaná, fue en Haití, no, mire, fue Puerto Príncipe. Ya, entonces mucha gente se tranquilizó. ¿Cuál crees que es la zona más peligrosa desde el punto de vista de los suelos en República Dominicana? Dos zonas peligrosas tú tienes. Toda la costa norte, desde Montecristi hasta Samaná, incluida la cordillera septentrional y el Valle del Cibao, que es lo que llamamos bloque norte. Todo ese bloque norte es peligroso. Quiere decir que cualquier pueblo del Valle del Cibao puede sufrir un fuerte impacto con el próximo terremoto. La segunda zona es la parte suroeste. La falla que provocó la destrucción de Puerto Príncipe, que es la falla de Enriquillo Plantain Garden, esa falla pasa por Jimaní, pasa por Duvergé, pasa por Barahona, entra al mar ahí en la bahía de Neiva, se va por el mar hacia el este, pasando al sur de Asua, pero ya te destruyó Asua en 1751. Pasa al sur de Santo Domingo y fue la falla que el 6 de enero del 2020 provocó aquel desastre en la parte suroeste de Puerto Rico. Son dos fallas, una en el norte, otra en el sur, que te ponen en peligro una franja del norte y una franja del sur. Las fallas intermedias que tú tienes en el Cibao, no tienes que preocuparte. Te van a producir temblores menores de liberación de energía, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, pero no son sismos que van a producir un cataclismo. Imposible determinar cuándo viene un sismo, ¿cierto? Todavía es imposible, en el corto plazo será posible. ¿Ah, sí? Se están desarrollando dos tecnologías. ¿Cómo así? Una tecnología, sí. Mira, Google está desarrollando una tecnología midiendo la polaridad en los cables de fibra óptica que conducen voz y data. Ese servicio de internet que tú usas cada día para tú presentar noticias en la televisión, ese tiene una polaridad. Se ha podido demostrar que horas antes de un terremoto, en la franja por donde va pasando ese cable, se invierte la polaridad. Lo que es positivo pasa a negativo, lo que es negativo pasa a positivo. Entonces, eso se está puliendo para la vuelta de 4 o 5 años ya sea un mecanismo establecido y estandarizado. El otro sistema que lo están desarrollando los chilenos, los japoneses, es medir el conteo de electrones en la ionosfera. La ionosfera donde están los iones, que son los que definen muchas condiciones meteorológicas, cambian en días previos a un evento sísmico, porque un evento sísmico, Catherine, no más que una rotura en la corteza terrestre. Y esa rotura es una fricción, y la fricción fue por una compresión. Cuando hay una compresión de la roca de la corteza terrestre, y la roca de la corteza terrestre está dominada fundamentalmente por silicatos, que es una combinación de átomos de silicio y de oxígeno, genera una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica te genera un pequeño campo magnético. Por tanto, se convierte en un campo electromagnético. Ese pequeño campo electromagnético pasa a ser un ruido en relación al campo electromagnético natural que rodea la Tierra y que nos protege del viento solar. En consecuencia, tú midiendo las características del campo electromagnético de la Tierra, puedes identificar dónde hay un ruido en ese campo electromagnético. Si tú y yo estamos conversando en esta entrevista y hay uno de los camarógrafos que está atendiendo una llamada telefónica, tú escuchas el ruido de la interferencia. Asimismo pasa en el campo electromagnético de la Tierra cuando una zona en la corteza terrestre está rompiendo. Esa zona entonces va a ser alertada como zona que está en proceso de rotura sísmica para que la gente entonces tome las precauciones del lugar. Eso va a estar disponible en los próximos años. Ay, ojalá que sea así, porque de verdad yo pienso que podemos con unos cuantos segundos antes salvar muchas, pero muchas vidas. Muchas vidas. ¿Tiene o no República Dominicana petróleo? ¿Ya eso es una certeza? Sí, hay petróleo. El petróleo aquí está conocido desde el año 1872, cuando William Gapp hizo su primer reporte. Después Lancaster y Cryder hizo un pozo que fue exitoso, Higuerito 1, y después Petrolera Dominicana hizo otro pozo que fue exitoso en 1939, que es Maleno 1. Si tú te vas a Asua, en la ruta de Asua a Peralta, ahí te vas a la derecha, entras a Higuerito, te vas a la izquierda, entras a Maleno. Ahí están los pozos. Pero no hay necesariamente capacidad todavía para explotar. El Estado nunca ha querido hacer una inversión económica importante para calcular el volumen de petróleo que hay en el subsuelo. Debía hacerlo. ¿Tú crees que debería hacerlo? Sí. ¿Y en qué quedó aquello de Apache? Lo de Apache está trabajando, pero Apache no está explorando en la zona de Asua. Apache está explorando en la cuenca de San Pedro, pero la cuenca marina. Es la franja que está 5 kilómetros al sur de la costa de San Pedro, y desde ahí han hecho reflexión sísmica,
han procesado la data y el compromiso que ellos tenían con el Ministerio de Energía y Minas lo han ido cumpliendo. Aunque Apache cambió de nombre y ahora es APA International, pero siguen trabajando. ¿Y tú trabajas con algo de No, realmente no. Yo fui llamado ese día para la recepción de las ofertas en mi condición de asesor científico del Poder Ejecutivo en ese momento, y agradecí que el ministro de ese entonces, Tony Isaconde, tuvo la cortesía de convocarme para que le acompañara a recibir las propuestas, evaluar las propuestas, y solamente era una propuesta la que había. Por tanto, se escogió esa porque los términos de referencia pues eran claros. Si solamente se presentaba una empresa, pues se seleccionaba esa empresa. Oye, Osiris, se nos quedan muchísimos temas, pero yo te agradezco Vamos a hacer enormemente. otro programa otro día, entonces, y hablamos de otros temas. Me encantaría. ¿Cómo no? Me encantaría. Normalmente, conmigo. ¿qué haces tú un domingo a las 11 de la noche? Te digo porque es la hora que está terminando este programa. Bueno. ¿Descansas temprano, duermes temprano o no? No, yo me duermo tarde siempre. ¿Ah, sí? Adquirí ese estilo en mi época estudiantil. Como yo salía de la universidad a eso de las 10 de la noche, llegaba a mi casa poco después de las 11 y tenía que preparar las tareas del día siguiente. No me dormía hasta que no terminaba todas mis tareas académicas para el día siguiente, y entonces eso me llevó a acostumbrarme a dormirme 1, 2, 2:30, a veces 3 de la madrugada. Parece como muy aplicadito, como muy aplicado, muy riguroso. Sigo metodologías, y entonces ya después que... O sea que tú nunca haces un desorden. No, casi nunca. Pero casi siendo nunca. honesto. Sí, siendo honesto, casi nunca. ¿De verdad? No, puedo hacer un desorden en la familia, un día que tienen un can, una cosa Ingeniero, aquí. pero usted es muy cuadriculado. A veces sí. Muchísimas gracias, Osiris. Gracias al Nos pueblo vemos el dominicano. próximo domingo. Gracias, Osiris. Nos vemos. Bye. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Clínica Abreu, Banreservas, Senasa, Seguros Reservas,